Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de infecciones transmitidas por animales de compañía, enfocándonos en quienes presentan mayor riesgo y la manera en que se puede prevenir el contagio. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Para los que tenemos un animal de compañía en casa, no es un secreto que nos ofrecen un soporte emocional, aumentan los niveles de empatía, autoestima y actúan como un catalizador hacia un estado de calma y seguridad. Estadísticamente hablando, más del 75% de los dueños tienen un contacto cercano con sus mascotas. Por ejemplo, duermen con ellas o dejan que les pasen la lengua por la cara o la boca, muchas veces sin considerar que son fuente de más de 70 tipos de enfermedades que pueden pasar desapercibidas al no asociarlas como fuente de contagio. Es por eso por lo que el día de hoy vamos a hablar de un tema asociado a la tenencia responsable, las infecciones zoonóticas, que son de varios tipos. Las transmitidas del animal al hombre, las que ocurren cuando el animal y el hombre comparten el mismo agente transmisor de la enfermedad, o cuando el animal actúa como un reservorio de la enfermedad, contaminando la comida o las fuentes de agua. Entonces, ¿cómo te puedes contagiar? Existen diversos mecanismos: por mordidas, rasguños, al estar en contacto con la saliva, mucosas, orina, materia fecal, por inhalación de aerosoles infecciosos y por la picadura de insectos, pulgas o garrapatas. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Aquellos que presentan alteraciones en el sistema inmune, mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, entre los que se incluyen pacientes con cáncer, niños pequeños y adultos mayores. Dada la pobre respuesta a la presencia de infecciones, suelen presentar síntomas de larga duración y más complicaciones. ¿Qué infecciones pueden contagiarnos? Como no podemos dedicarnos a explicarlas todas, a continuación hablaremos de las 5 infecciones que considero más relevantes, las cuales están asociadas a la manipulación de heces fecales contaminadas, problemas con la vacunación, la higiene de la mascota, que incluye desparasitación y eliminación de pulgas y garrapatas. Enfermedad de Lyme, causada por la borrelia presente en garrapatas, estando en riesgo cualquier persona, pero más quienes se encuentran en zonas rurales. Esta enfermedad afecta piel, corazón, sistema musculoesquelético y nervioso. Infección por Helicobacter, que está presente en perros y gatos, puede causar gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico y vómito. Amebiasis, caracterizada por diarrea y vómito, siendo esta causada por la entamoeba histolítica. Toxoplasmosis por el Toxoplasma gondii, que se encuentra en gatos y la tierra. La principal afectación se encuentra en las mujeres embarazadas y los pacientes inmunocomprometidos, quienes pueden presentar encefalitis, meningitis y defectos congénitos. Escabiosis o sarna, que son lesiones en piel con picazón que empeora en las noches o con el calor. Esta enfermedad puede ser transmitida por los perros. Y por último, la más conocida, la rabia, que es transmitida por perros y gatos no vacunados, la cual puede presentarse incluso hasta pasados 1 a 3 meses desde la mordedura y que causa síntomas como fiebre, hormigueo en la lesión, parálisis y puede llevar sin tratamiento al coma y la muerte. Adicionalmente, en los últimos años se ha documentado un aumento en el riesgo de tener infecciones por bacterias resistentes a antibióticos como E. coli, Clostridium y Staphylococcus aureus. ¿Cómo se pueden prevenir estas infecciones? En personas sin afectación del sistema inmune, mediante la selección de la mascota adecuada, proporcionándoles educación y entrenamiento, desparasitación periódica y siendo estrictos con el lavado de manos después de jugar con ellas o de entrar en contacto con sus excretas. En pacientes inmunocomprometidos y pacientes con alto riesgo se recomienda vigilancia estricta a la salud del animal de compañía, mantener los gatos y los perros en casa limitando sus salidas, esterilizar a la mascota para prevenir infecciones transmitidas por secreciones del sistema reproductivo, higiene y desinfección de las superficies en contacto, lavando con regularidad los sitios donde duerme, lavado de manos después de manipular la mascota o su ambiente, evitar el contacto con la piel, se pueden usar guantes de vinilo o bolsas para manipular las heces. Evitar el contacto de la saliva del animal de compañía con heridas abiertas, mucosas o sitios de inserción de dispositivos médicos. Limpiar continuamente las cajas de arena y taparlas cuando no estén en uso. Evitar el contacto con perros y gatos menores de 6 meses, animales de granja,
reptiles, anfibios y si va a adquirir una mascota es preferible que sea un animal adulto. Finalmente, es importante que se ponga en conocimiento del médico tratante sobre la tenencia de una mascota. Esto será de utilidad al momento del diagnóstico en caso de presentar un cuadro de origen infeccioso y permitirá hacer recomendaciones acerca del contacto que puede tener con el animal de compañía en casos especiales. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.